personas que estamos siendo discipuladas So as people that we're being discipled para discipular a to otros, disciple others, es muy importante que nosotros conozcamos it is important that we know also las doctrinas the básicas. basic doctrines. Porque si usted no conoce las doctrinas Because if básicas, you do not know the basic doctrines, entonces ¿qué va a enseñarle al que va a discipular? what will you teach, who you're trying to disciple? ¿Me explico? Am I making O sense? sea, un médico A doctor tiene que enseñar has to teach cómo usar todas las how to use medicinas, all the medicines, cómo se opera, how to cómo, operate, todos los cuidados que tiene que and how to tener. take care of a patient. Bueno, todo lo que te involucra que tiene que tener un médico, va a saber. Y él lo tiene que transmitir. He has to be able to teach it to others Para que so that la persona que está aprendiendo, the pues person that aprenda is bien. learning can become well. Entonces, usted tiene que buscar y So estudiar lo que le voy You a... have to seek and search out what I'm going to say to you today. Muchos tienen diferentes o agregan más aspectos Some doctrinales may add more aspects to this teaching, y algunos los complementan mucho más de lo que yo lo hice. and some actually add so much more than what I have done here today. Así que esto les queda a ustedes también de So this tarea, is just for you as homework as well. ¿verdad? Así que vamos a empezar viendo. So let's look at some of the basic doctrines that we Ahí should all son know. 25 doctrinas So there's 25 that we should know importantes that que I debemos de believe are verlas. important that we should look at. Entonces ustedes pueden ver en la primera que dice, So the first one is hay un único Dios. there's only one God, Y ahí están las citas and then you can bíblicas. find the scriptures there to follow that. Imagínense que usted está discipulando a alguien y Imagine that you're y discipling usted no cree someone que hay un Dios. and you don't believe that there's only one God. ¿Qué le vamos a trasladar al que I estamos mean, what are discipulando? we going to teach to those that we're trying to disciple? El punto 2 dice, no hay otros dioses antes de Dios o después de Él. Second says there are no other gods before God or after Him. Eso si quiere le ponen atención porque eso se lo vamos a enviar por email We're going to send this to you through email para que ustedes lo tengan. so that you can have these notes as well. Ahí están las citas bíblicas. So you can find the scriptures right there. Miremos el punto 3 dice, Dios Number sabe todas las cosas. Number 3 says God knows all things. Y no me pongo a buscar todas las citas bíblicas porque si no nos va a llevar toda And la I'm not noche, going to go search all the scriptures because we're going to spend all night here. ¿verdad? El 4, Dios es 4 todopoderoso. is God is almighty. El 5, Dios está en todas partes. 5, God is everywhere. Que lo sabemos que es He's omnipresente. omnipotent, omniscient, Omnipresente. omnipresent. El 6, Dios es espíritu. God is spirit. Number 6. El 7, un espíritu no tiene un cuerpo de carne y huesos. 7, a spirit does not have a body of flesh and bones. Dios siempre ha sido Dios. Number 8, God has always been God. Jesús es Dios. 9, Jesus is God. Jesús llegó a ser un hombre. Number 10, Jesus became a man. Jesús tiene dos naturalezas, la 11. divina y la humana. 11, Jesus has two natures, the divine and the human. El Espíritu Santo es Dios. 12, the Holy Spirit is God. El Espíritu Santo no es una fuerza, Él 13. está vivo. The Holy Spirit is not a force, He is alive. Toda la gente ha pecado. Number 14, all people have sinned. El 15, el pecado nos separa de Dios. 15, sin separates us from God. Jesús murió por nuestros pecados. 16, Jesus died for all of our sins. El sacrificio de Jesús fue una sustitución por nosotros. 17, the sacrifice of Jesus was a substitute for us. Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. 18, Jesus rose physically from the dead. Quienes rechazan a Jesús irán al infierno. 19, those who reject Jesus will go to hell. El infierno es un lugar de castigo ardiente. 20, hell is a place of fury punishment. El infierno es eterno. 21, hell is eternal. Los perdidos irán al infierno para siempre. 22, the lost will go to hell forever. La salvación es un regalo gratuito de Dios. 23, salvation is a free gift from God. La Biblia es la palabra de Dios. 24, the Bible is the word of God. Jesús volverá visiblemente a la tierra. And 25, Jesus will basically return to the earth. ¿Se dan cuenta? Los primeros Do you see the first 14 puntos 14 points? nos habla de la Trinidad. It talks about the Trinity of God. Y después nos empieza a hablar de cuál es nuestro estado Then it talks about our state y lo que Jesús vino a hacer and por what Jesus nosotros. came to do to all of us.
Ok, entonces ahora So- vamos a ver un poquito más los otros puntos. We're going to go to the next points. Vamos a detallar algunos de ellos. Maybe go through some of these. En esto creemos. In this we believe. No, falta todavía. Ya leí los 25. ¿Ya? Ricardo. ¿Ya lo leíste? Sí, ahí está, sí, tienes razón. Estamos en esto creemos. So in this we believe. Primero, ¿verdad? Vamos a mencionar 14. So we're going to talk about 14. La Biblia es 100% inspirada por The Dios. first thing is the Bible is 100% the Word of God. La Trinidad, un Dios de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Two, the Trinity, one God in three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesucristo es Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Three, Jesus Christ is God, the Son, the second person of the Trinity. El nacimiento virginal de Jesús, 14, the virginal birth of Christ. arrepentimiento y santificación, 5 is the act of repentance and sanctification. salvación por gracia, 6, salvation by grace. la sangre de Jesucristo nos limpia de pecados, 7, the blood of Jesus Christ cleanses us from sin. Cristo morando entre los creyentes, 8, Jesus living in all believers. la resurrección, 9, the resurrection of Christ. cielo e infierno, 10, hell and heaven. bautismo en agua y la cena del Señor, 11, water baptism and the supper of the Lord. la segunda venida de Jesús, 12, the second coming of Christ. sanidad de los enfermos, Divine healing. bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. 14, the baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. El 13 y el 14 13 and 14 es más de la iglesia pentecostal, is more for the Pentecostal church. porque las otras y muchas denominaciones no Because- creen en la sanidad divina Many denominations do not believe in divine healing, y tampoco creen en las manifestaciones del Espíritu and they do Santo. not believe in the manifestations of the Holy Spirit. Sí creen en el Espíritu They Santo, do believe in the Holy Spirit, pero no en las but not manifestaciones. in the manifestations. No creen en los dones del They Espíritu don't believe Santo, in the gifts of the Holy Spirit. de que una persona puede profetizar, That a person interpretar may lenguas, hablar prophesy lenguas, or speak in tongues, interpret sanidades, tongues, echar fuera healing, demonios, cast out o demons, discernimiento de espíritus, or todo lo que discernment nos of habla spirits, all those de los things 9 dones. that talks about the 9 Entonces gifts. creen que eso no es así, And they believe that that is not mucho the way it menos el is. hablar en lenguas. Even more to the speaking of tongues. La iglesia pentecostal pues es la que sí cree en esta, en la 13 y el 14. So the 13 and 14 is Y nosotros pues somos pentecostales, ¿verdad? a doctrine Y creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. in the manifestation of the Holy Spirit. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito de cada uno. So let's talk about each one of these. La Biblia es el 100% la palabra de So Dios. the Bible is 100% the Word of God. Nosotros debemos de creer We must believe que la Biblia y solo la Biblia that the Bible and only the Bible es la palabra de Dios. is the absolute authority of God. Olvídense del libro del Mormón, Forget about the Book of Mormon. olvídense del ¿cómo se llama? De la Biblia de los testigos de Jehová. Forget about the Bible of the Jehovah Witnesses. Olvídense de las modificaciones que hace la iglesia adventista Forget about the modification that the o Adventist los Church libros does. adjuntos que tienen ellos y que tienen algunas otras iglesias Or the o books that they add denominaciones, to these to the Bible. refiriéndome a sectas, ¿verdad? Referring to Como los other mormones y como los testigos de Jehová, religions such as cults específicamente, and things like that. porque ellos se hacen llamar cristianos y no lo son. Because they call themselves Christians, but they're not Ustedes deben de Christians. enterarse qué You es lo que must ellos creen. Know what it is that they believe. Ellos no creen en la Trinidad, They do not believe in Trinity. no creen que Jesús es They do Dios not believe that Jesus Christ is Lord, is God. y mucho menos creen que Jesús vino a morir por nuestros And they don't pecados. believe that Jesus came to die for our sins. Entonces dice en 2 Timoteo 3:16, les voy a leer esta. 2 Timothy 3:16 says, Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. every scripture is God breathed, given by His inspiration and profitable for instruction. Entonces ahí vemos las citas bíblicas So we see the que scriptures están right there apuntadas en cada una de ellas. that are written down in each and every one of them. Proverbios 35 So Proverbs 35, dice, toda palabra de Dios es limpia. every word of God is tried and purified. Entonces, hermanos, tenemos que estar completamente claros So we have to be very clear que la Biblia es lo primero que tenemos que leer y conocer. that the Bible is the first thing that we have to Porque read la and palabra know, de because Dios. it is the word of God. Usted puede leer libros de otros hermanos cristianos, You may read books from other Christian Buenos artists libros or que hay. writers, pero
la palabra de Dios, But la the Word Biblia, of God, the Bible, es nuestro guía. it is our guide. Muchos de los que han escrito libros, Many people that have written books de acuerdo a las revelaciones de la Biblia que Dios les based ha on dado the revelations that God has given to them y de sus vidas, in their lives, ellos han escrito esos libros they have written these para books ayudarnos a nosotros a to entender help muchos us aspectos, understand ¿verdad? many areas or Pero también aspects. hay otros que escriben esos libros para confundirnos. But there are also others that write these books to confuse people. Así que hay que saber qué libro. Por eso, si nosotros leemos la Biblia, So if we read the Bible, sabemos qué libro es bueno y qué libro no es we bueno. know what book is good and what book is bad. Porque el Espíritu de Dios nos va a hacer ver Because the Holy Spirit will allow us to see qué es lo que va en contra de su palabra. what goes against His Word. El segundo de los puntos So this point number 2 es la Trinidad. is the Trinity. Dice la doctrina de la Trinidad The doctrine of the o de Trinity la triunidad es que en un solo Dios hay tres personas distintas. that in one El Padre, God there's 3 different persons. el Hijo que es Jesús The y el Father, Espíritu the Santo. Son, and the Holy Spirit. Los tres son de la misma sustancia y son coiguales The y three coeternos. are distinct, of the same nature, Es el and mismo they Dios. coexist for eternity together. Es el mismo Dios It's the same God que se ha manifestado a nosotros como Padre, that como God Hijo y como Espíritu manifested Santo. to us as a Father, as a Son, and the Holy Spirit. Así que sabemos que solo hay un Dios So we know there's only one God. y eso lo podemos ver en 1 Juan And we can 5:8. read that in 1 John 5:8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. So there are 3 witnesses in heaven, Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Hermanos, yo sinceramente espero de que cada uno de nosotros ponga diligencia en esto. I do expect all of you guys to be Sobre todo diligent, los que están empezando and en el searching, Señor. especially those that are starting in the Lord, Porque esto nos afirma. because this will affirm our lives. Yo llegué a un tiempo, I came at a moment, a pesar que fui educado en un colegio, although I was educated in school, en un colegio católico, in a Catholic school, y al graduarme y estar en la universidad, and after I graduated from university, por estar leyendo libros, because I was reading books, leí un libro I read a que, book that que venía y empezaba a hablar de la reencarnación. would talk about reincarnation. Y entonces él empezó a hablar y dijo, hay muchas, bueno, yo en mi vida pensaba que a lo mejor había sido vaquero. You know, in my life, I used to think that maybe I was a cowboy at one point. Pensé que había sido varias personas. Dije, yo tengo mis 2, 3 personalidades. You know, several people, different characters, I guess, have different Y entonces por eso me llamó la personalities. atención este libro. And that's why this book drew my attention. Y hablaba más que todo de los egipcios y todo And it esto. would talk about the Egyptians and all these sort of things. Y empecé a leer. And I began to read. Y él decía, cuando usted de repente le trae a la mente esto y eso es porque usted fue eso en la vida You pasada. know, this book would say that when you think about this, when this comes to your mind, that's because it used to be that in your previous life. Como no conocía mucho la Biblia, Because I did not know the Bible. yo dije, bueno, entonces por eso es que a veces yo me sueño que fui vaquero. And then I thought, maybe that's why I dreamed En el sometimes oeste de I los was Estados a cowboy Unidos, allá por los de in California. the Wild West, like California. Y entonces este señor empezaba a decir, y él dijo, y pues So- yo he tenido esta personalidad This man would begin to talk about the y book, creo que en mi vida fui esto. that he had this Y así personality, empezó. and he thought that, you know what, in my previous life I was Pero ya this. cuando iba por la quinta, But then it was going to the 5th me character. puse y me adelanté. I just began to read ahead, Y ese señor tenía como 40 and reencarnaciones. this person had like 40 reincarnations. Entonces algo me hizo pensar, So no something es in me así. said, no, that's not the way it is. Entonces dejé el libro. So I left the book alone. Pero cuando vine al Señor But when años I después, came to the Lord many years later, encontré que dice I found that it says que morimos una sola that we vez die one time y only, después a juicio. and then we go to judgment. No hay reencarnación. There's no reincarnation. Es como que cuando uno se muere, When you die, si usted no confesó a Cristo if you never vivo, confess Jesus alive, ni por más rezos, even if oraciones, people pray for you misas, and etcétera, etcétera, do etcétera, witchcraft on you and do lo all van kinds a of sacar things, de donde usted ya will esté. not take you out from the place that you may be in. Y solo hay 2 lugares, There's cielo only e two infierno. places, heaven and No hell. hay lugar There's intermedio. no in between. El único limbo que yo conozco The only limbo
that I know, es el limbo rock. Limbo Rock. ¿Nunca escucharon esa canción ustedes? It's a song actually, Limbo Rock. ¿Ninguno? Never heard anyone that song? Ala, eso quiere decir que estoy That muy means I'm mayor. very old here. Todos son muy jóvenes acá. Everyone's too young in this place. Bueno, es el único limbo que yo conozco, el limbo So rock. this is the only limbo that I know that song. Bueno, entonces en Génesis 1:26 So Genesis 1:26. dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. God said, let us make mankind in our image. Conforme a nuestra semejanza, está hablando en He said, plural. God said, let us make ¿Verdad? mankind. Está hablando en plural porque He's es el speaking Padre y el in Hijo y el plural, Espíritu Santo. us. Y ahí hay otro versículo más. Entonces vamos a ver el tercer punto. So let's look at the third point. Que nos habla de Jesucristo. It talks about Jesus. Entonces nosotros creemos que Jesucristo, debemos de creer que Jesucristo, We want to believe that Jesus Es Christ Dios, el is Hijo. God, the Son, la segunda persona de la the Trinidad, second person of the Trinity. sobre la tierra fue 100% Dios y 100% And hombre. he was 100% man and 100% God. Ha on sido el the earth. único hombre He has en been vivir the una only vida man sin pecado. To live a life without sin. Recuérdense que Jesús fue engendrado Remember that Jesus was por el Espíritu Santo. conceived by the Holy Spirit. Si fue engendrado por el Espíritu If he Santo, was conceived by the Holy Spirit, es por eso que tiene la naturaleza that's divina. why he has a divine nature. Es 100% Dios. He's also 100% God. Pero tuvo que ser engendrado en el vientre de But he María had to be conceived in a womb of a woman para tomar ese cuerpo to take the body of a y man ser 100%. and to be 100% hombre. man. Pero es por eso es 100% Dios y That's why 100% he's hombre. 100% man and 100% God. En Juan 1:1 dice, John 1:1 says, en el principio era el verbo y el verbo in era the con beginning Dios was the Word and the Word was with y el God. verbo era Dios. And the Word was God. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne And 14 says, and the Word became flesh. y habitó entre nosotros. And that's us. En 1 Timoteo 1 3:16 Timothy 3:16, dice que Dios fue manifestado en carne. he was made visible in human flesh. ¿Ok? Dios fue manifestado en carne. He was made visible in human flesh. Y en Isaías 9:6, Isaiah 9:6, porque un niño nos es nacido, for to us a child is hijo born, nos es dado, to us a son is y el given, principado sobre su hombro, and the government shall be upon y his se shoulders. llamará And his name shall be called admirable, Wonderful, consejero, Counselor, Dios fuerte, Mighty God, Padre eterno, Everlasting príncipe Father, de paz. Prince of Peace. ¿Se da cuenta cómo Sí. lo menciona? Padre eterno, You know, Father, y también dice que es príncipe de paz. Everlasting Father, and Prince of Peace. Entonces, ahí está anunciado de que Jesús iba a venir. So it announced that Jesus was going to Iban a come. hacer que Dios iba a tomar un That cuerpo God would take the form y of se a iba body a of a man, manifestar a nosotros. and he would manifest himself to all of us. Yo una vez le preguntaba al Señor I cómo would ask poder the Lord- entender, volviendo a la Trinidad, One time, you know, going back to the Trinity, le preguntaba por qué I would ask God, Dios Padre tuvo que venir en un cuerpo, ¿verdad? Why did- Dios tuvo que venir en un why cuerpo. did God have to come in the body of a man? Entonces entendí que porque Él es santo And I understood because he is holy, y que si Dios hubiera descendido como en espíritu, that if God would have come down as spirit, su misma santidad his holiness nos hubiera eliminado a todos would have nosotros, killed all of us. su misma presencia, His presence, porque Él es santo. because he is holy. Entonces Él tuvo que tomar un cuerpo So he had to take the body of a man para manifestarse a to nosotros. manifest himself to us. Y Jesús lo que hizo fue darnos a conocer al Padre. And what Jesus did is he let us know the Father. Y Jesús pues desde luego murió And Jesus died y resucitó desde and he luego. resurrected, Pero Él cargó con nuestros pecados. but he carried our sins. Pero era necesario que Él se fuera, But it was necessary for him to porque leave Jesús no se podía quedar en el mismo cuerpo. because Jesus could not stay here Aunque era Dios, with the same body, although he was God. Él claro que aparecía y podía desaparecer. Yes, after he died, he could appear and disappear, Pero Él but he se movilizaba visiblemente. would visibly move around. No sé si me sigue. I don't know if you're explico. following me, if I'm explaining myself. Entonces Él al morir So when he died, y dijo, he said, es necesario que yo
me vaya. It is necessary for me to leave, Pero también dice, yo les voy a enviar a otro consolador, but I will also send the el cual counselor estará con todos ustedes which will be with hasta you para siempre. forever and ever. Entonces, si se fue él, So if he left, vino él mismo, pero ya en espíritu, and he porque came back Dios es espíritu, in spirit, which is because God is spirit, y de esa forma él puede vivir en cada and uno now de he can live nosotros. in each and every one of us. Sí, logro, Am I making estoy sense here? tratando de hacerlo lo más sencillo I'm trying to be as simple as possible para entenderlo. so that we can understand this. Si Jesús estuviera If Jesus was todavía así en cuerpo, still here in the body, ¿cómo podía vivir en cada uno de how could he nosotros? live in each and every one of us? ¿Verdad? Entonces, pero en espíritu But in a spirit, vive en cada uno de then he nosotros. now lives in all of us. Y así como está hoy aquí, And the way that he's here today, right now, está en el otro lado del mundo, he's also on the other side of the world. aunque en el otro lado sea de día, Although it may be day in the other side o of the world. está en las otras iglesias que hay por acá, Or maybe in the other churches around the o area. los hermanos que estén en cualquier lugar Or- de esta ciudad o de esta The nación. people that may be in this nation that are Porque Christian él as es well. espíritu. Because he is spirit. Entonces, vemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. So we see that Jesus is the second person of the Trinity. En todos uno de los puntos siempre hay una escritura adicional para You know, que ustedes la vean. There's always an additional scripture in each of the points so you can read it as well. Nuevamente hago énfasis, I hermanos. make emphasis again. Busquen las escrituras, ahí están Look for the puestas. scriptures, read them. Puede They're ser que right alguna there. de ellas tenga algún error, pero Maybe some of them may have a en el little sentido que a error. veces uno comete You know, errores sometimes we make errors de dictado, ¿verdad? of de typing, escritura. a typo. Pero ustedes, si miran que no coincidía But en if you see alguna, that there's something that does not coincide, busquen en la concordancia. and read in the concordance. El nacimiento virginal de Jesús. So the virginal birth of Jesus Punto Christ. 4. Number 4. Jesucristo fue concebido por Dios en el vientre de la Virgen María. Jesus was conceived by the Holy Spirit and born in the Virgin Mary. Mateo 1, 18 y 20 dice: Matthew 1:18 and 20 el says, nacimiento de Jesucristo fue así. "Now the birth of Jesus Christ took Estando place like this. desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. When his mother Mary had been promised in marriage to Joseph, before they came together, she was found to be pregnant with the Holy Spirit. Antes que se juntasen. Before they got married. O sea, antes que ellos tuvieran una Before relación they had any sexual relationship con José, with Joseph, ella ya she already estaba, ya había concebido del Espíritu she Santo. was already conceived by the Ya Holy Dios Spirit. había She was venido pregnant. sobre ella, el Espíritu había venido sobre ella. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo For that es. which is conceived in her, it is of the Holy Spirit. Entonces, mire, yo me pongo a pensar esto. So I begin to think about Lo this, comparto para las mujeres, and I las share it jóvenes. for the women Para todas, ¿verdad? for everyone. Digo, ¿cómo Dios escogió a María? How is it that God chose Mary? Me puse a pensar también, digo, Señor, ¿por qué escogiste a María? And I began to think, why did you choose Mary? Pudiendo haber tantas mujeres, ¿verdad? Having so many women in the world. Pues definitivamente haber sido una mujer And definitely it must have been a woman que conocía las escrituras that knew the scriptures y que sabía que había una promesa and that knew that there was a y promise. que iba a nacer de alguien, iba a nacer el And Mesías. she knew but that the Messiah would be born out of someone. No dice en ningún lugar, It pero doesn't me say imagino anywhere. que ella oraba But I'm pretty sure she prayed. y haber dicho, yo quisiera ser la madre de ese Mesías. And maybe she thought, man, I Yo wish quisiera ser la madre de ese I wish I Salvador. could be the mother of that Y me Messiah. imagino, no me imagino, This sino is- que dice, this is ella my- era virgen, It says that she was a virgin. porque sabía que en el momento que Because que Dios pusiera sus ojos sobre she ella, knew that in the moment that God would put his eyes on her, o si los llegara a poner, or if God would put, ella podría ser la madre del Mesías. she could become the mother of the O Messiah. sea, ese es un pensar, This is pero just yo my own creo que no thoughts. estoy lejos de la realidad. This is just my thinking, my thoughts. Algo especial había en esa There mujer. was something special in Mary. Es como lo mismo que las hermanas deben de pensar, And that's why all the women must think que el hijo que ustedes ya tienen o las hijas que ustedes that tienen the children that you may have now, es un regalo de Dios. they are a gift from God. Los hijos que nosotros como varones engendramos The gift that we are able to give birth to, son regalos de Dios. they are gifts from God.
Y entonces cuando uno se pone a pensar, So when you begin to look at this, uno se abstiene de pecar por esas líneas, you refrain yourself from sinning, ¿verdad? Para que en realidad el so niño que that nazca, the child that may be la born, niña que nazca, the daughter that may be born, tenga una bendición muy may especial. have a tremendous blessing. Bueno, estamos hablando no de matrimonio, And we're not pero talking vale, about ¿verdad? marriage. We're talking Para que about todos nos conservemos puros. so that we can all stay pure. Ese es el nacimiento virginal de This Jesús. is the virginal birth of Jesus. Entonces, ninguno de nosotros puede decir que no hubo un nacimiento virginal. So none of us can say that it was not a virginal birth. La Biblia también nos habla de que María después tuvo The hijos. Bible says that also Mary had children afterwards. Algunos piensan de que María no tuvo más hijos. Some think that Mary never had any children La after Biblia nos Jesus. habla de que tuvo But the hijos. Bible does say that he had Jesús more tuvo children. 3 hermanos y por Jesus lo menos had una hermana. 3 brothers and at least 1 sister. Entonces, el hecho de que el nacimiento de Jesús haya sido virginal So the fact that the birth of Jesus was virginal, es porque era virgen, it is ¿verdad? because she was a Luego, virgin, of course. pero después ella tuvo But after, she had, sus hijos. her children with Joseph. Está el arrepentimiento, que es el quinto punto. So we have number 5, the act of repentance and Y sanctification. es el arrepentimiento de obras muertas, le llaman en This Hebreos is the capítulo act 6. of repentance of dead works, which talks about, Y el arrepentimiento de obras muertas es todo, dejar todo lo que nosotros hemos hecho, it's leave behind everything that we've nuestra vida done, pasada. our past life. Es cuando uno debe de veras arrepentirse y It is no when we must volver a una repent vida pasada. of all of our past lives. Dice, es el mandamiento de volverse del pecado en cada área de nuestra vida y seguir a Cristo. This is the commandment of following Jesus and leaving sin behind. ¿Sabe que este punto del arrepentimiento This point of repentance es muy importante en la vida del cristiano? very important in the life of a Christian. Si nosotros no nos arrepentimos, If we do not repent, no hay cambio en nuestra vida. there is no change in our lives. Tiene que haber dolor, tiene que haber There has to be quebrantamiento. sorrow and Tiene que pain. haber aquel dolor de decir todo lo que yo estoy haciendo no es correcto. We frente a have to Dios. mourn and know that everything that we've done is not right before Y el God. sacrificio que Él hizo al morir en la And the cruz, sacrifice that He llevar did mis pecados before us, y además lavarme, limpiarme. to cleanse me, to wash me. ¿Cómo es posible que yo deseche ese How is sacrificio? it possible that I may reject that sacrifice? No puedo desecharlo, I cannot sino reject que debo or estar take it for agradecido granted. I must be y decir, thankful yo no voy a pecar and say, más. Lord, I'm not going to sin anymore. Si por alguna razón If for any reason uno pecara, we may sin, uno debe de arrepentirse inmediatamente. we must repent immediately. Pero no puede ser que, pequé, ¿verdad? But it's not right for us to say, Pido oh, I perdón. sinned. I ask for Y la forgiveness. semana entrante And vuelvo a next week, pecar. I go back to the same Y sin. vuelvo a pedir perdón. And I ask for forgiveness again, Y vuelvo a pecar. and then sin again. Y vuelvo a pedir perdón. And I ask forgiveness. Eso suena como la confesión que yo hacía cada sábado, cada domingo. That sounds like the confession I would make every weekend. Tenía que hacerlo para comulgar el domingo. I would have to do this to be able to, in the Catholic Church. Porque si no, no me daban las Otherwise, calificaciones. they would not give me my report cards. Yo tenía que ir a escuchar la misa I have to go to mass, y tenía que comulgar. and I have to, confess my sins. Pero al salir de ahí, Yeah. ya cometía unos pecados. And then, after, as soon as I would leave, I would commit more sins. Y durante la semana igual. And the same thing during the week. Pero el sábado en la noche But Saturday night o el domingo en la mañana or Sunday morning, había que confesarse. I had to confess myself. Yo me recuerdo que todos hacíamos fila en un confesionario. I remember that we would all line Había up in como this 3 confessionary. o 4. There were about 3 or 4 of them. Y todos estaban vacíos, solo uno estaba And they were pero all lleno. empty. But one was full. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque ese Padre Salvo nos daba un Padre Nuestro y una Ave María de Because that Father would penitencia. only give us one, to pray one, Hail Mary and one Holy Father. Y además se dormía. And he would also fall asleep. Entonces no escuchaba los pecados. So he would not hear our sins. Entonces decía, Padre, Padre. So I said, Father, Father. Y es cierto, no piensen de que no lo viví, Please, lo this is viví not por true. eso I lo mean, digo. it is true. I mean, I lived through this. No quiero ofender a nadie, I don't want to offend anyone, ni a la Iglesia Católica, nor the Catholic Church. sino que lo que quiero es que nosotros nos demos cuenta lo que es el What I want arrepentimiento. you to see what repentance is all about. Lo que es el arrepentimiento. What it means to repent. ¿Sabe que tuve la experiencia ahí? I had the experience
que llegó un momento en que yo ya no sentía que pecaba. But a moment in my life came that I felt that I was no longer sinning. Porque yo llegaba y me ponía a orar y a Because platicar con I would Jesús. come and pray and speak with Jesus. Y le pedía perdón. And I would ask for forgiveness. Y después sentía yo que ya no había mayores pecados en mi vida. Then I felt there was no major sins in my life anymore. Había lo que la iglesia denomina pecados veniales, o sea, pecados pequeños. That I knew that there was maybe smaller sins, I guess. No había pecados mortales. There was no mortal sins. Entonces llegó un momento en que yo ya no me confesaba. And then a moment started to come where I felt that I don't need to confess anymore. Entonces me sentía limpio. And I felt clean. Entonces iba y comulgaba. And I would, take part in the Lord's Supper. Y entonces un día cuando fui a confesar, And one day when I went to confess, viene el padre, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? and then the Father asked me, how long before your last confession? Pues hace como 2 meses. And I said, 2 months. ¿Cómo es posible? He goes, que how is that possible? ¿Y has comulgado? Sí, he comulgado. Have you had Lord's Ese Supper? era el pecado, que había comulgado sin confesar. That was my sin, that I had to take part of the Lord's Supper Me without regañó. confessing myself. Me regañó porque me And dice, he no rebuked puede me. ser. He goes, you can't do that. Pero ustedes que se han arrepentido y que But viven you- una vida en Cristo, That are now living in Christ and have repented. sabemos que sí es We posible, know that yes, it is possible. ¿verdad? Yes. Porque Él ya nos perdonó. Because God has forgiven to us. Y esa es mi fe en Dios, Is that my faith in God? que yo me arrepentí That I repented y Él me perdonó and that He forgave me. y que me puedo acercar a That I Dios, can come to God. ¿verdad? Con toda la libertad With all freedom, puedo llegar a su I presencia. can come to His presence. Entonces ese es arrepentimiento. So that is repentance. Dice en Hechos 2:28, Acts 2:38. arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Y Hechos 3:19 dice, Acts 3:19 says, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros so pecados. repent, change your mind and purpose, turn around and return, and your sins may be erased. Y miremos la santificación. And let's look at sanctification now. La santificación es el continuo proceso de rendirnos Sanctification a is Dios the continuous process of surrendering our lives to Christ, para que se desarrolle el carácter de Cristo so en that the character nosotros. of Christ can be, formed in all of us. Ese proceso estamos cada That uno. process, we all are in that El process. Señor dice, sed santos porque yo soy The Lord santo. says, "Be holy, for I am holy." Entonces nosotros estamos en un proceso de So we santificación. are in a process of sanctification. Estamos en un proceso donde Dios We're in a process that where está God tratando con nosotros is dealing with us, para que el carácter de Cristo se so the refleje en character cada of uno de Jesus can be nosotros. reflected in all of us. Y eso es algo de lo que yo he aprendido bastante And that is something that I've learned a lot, y me gusta. and I like it. Y quisiera que todos pudiéramos Because I hacerlo, wish we could all Más, do entenderlo it más. more and learn more. de que es más importante tener el carácter de It Cristo is more important to have the character of Christ que tener un montón de than dones. to have all the gifts. Porque no me sirven los dones Because the gifts are useless si yo no tengo el carácter de if Cristo. I don't have the character of Jesus. ¿Saben por qué? You know why? Porque Jesús dijo, Because Jesus said, no todo el que me dice Señor, Señor, not everyone that says, Lord, entrará en el Lord, reino de los will cielos, enter the kingdom of heaven, sino que aquel que hace mi but he voluntad. who does the will of my Father. Cuando Dios nos habla algo en su palabra When God speaks to us in His Word, que yo debo hacer y no lo hago, that I must do it and I don't do it, aunque tenga dones, even if I have gifts, Dios dice, God says, aunque hayas echado fuera even demonios, if you casted out demons, aunque hayas predicado, even if you preached, aunque interpretes even lenguas, if you aunque interpret hayas tongues, profetizado, even if you prophesied, de nada sirve it is useless si tú no haces la voluntad de mi if Padre. you do not do the will of my Father. Me explico, Am I hermanos. making sense? Es muy importante el It carácter de is Cristo en very nosotros. important the character of Jesus in Porque all cada of vez us. que nosotros nos Because acercamos every más al time Señor, that we come closer to God, más se refleja Él en nosotros. the more He reflects in our lives. ¿Verdad? Si usted está enfrente de un espejo, If you're before a mirror, si ahí hubiera un espejo ahí enfrente, if there was a mirror right there in front of enfrente you, mía en esta distancia, or in front of me from this y me distance, pusiera a rasurarme, and I would begin to shave, o pensemos en una mujer or let's think about a woman for a que moment, estuviera enfrente de un espejo a There's- una distancia de unos 5 metros standing in front of a mirror 5 meters away, y empieza a depilarse, and they begin to a pintarse, do their eyebrows and, Yo creo que le va a salir put una- makeups on. ceja por un lado y otra por otro lado, Maybe one eyebrow one side, the other one the other side. y posiblemente no lo va a notar. And maybe they're not going to notice it. Pero si usted se pone el espejo aquí, But if you put the mirror very close up to your face, se puede ver hasta los
espinillas que puede tener You uno en can la, see even the pimples that you may have en la cara, in your ¿verdad? face. Entonces eso es lo que pasa cuando That's nosotros what nos happens. acercamos más al Señor, When we get closer to God, más nos parecemos a Él, we look more like Him. y eso es lo que Él desea. And that's what He desires. Entonces la santificación es un proceso. So sanctification is a process. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, 1 Thessalonians 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. but this is the will of God, that you should be consecrated. Y en 1 Tesalonicenses 1 5:23, Thessalonians 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por and completo. may the God of peace Himself sanctify you through and through. Y el punto 6 es la salvación. Number 6 is salvation. Somos salvos por gracia. We are saved by grace. No es por lo mucho que nosotros hagamos, It is not because of the things that we do. no es por lo mucho que leamos la It Biblia, is not because of how much we know the Bible. no es por lo mucho que yo ore, It's not because I pray a lot. sino que es por gracia porque yo he It is by grace. llegado y pedido perdón al Padre Because I've come y reconociendo a Jesús como mi Señor y and I've asked Salvador. forgiveness Y entonces viene ese regalo, to God, and now that gift comes to me. que Jesús murió por mí y me That dio ese Jesus regalo prayed tan for me, precioso, and He gave me His grace. ¿verdad? Dice, a través de la fe en Jesucristo y en su muerte, Through faith in- sepultura y resurrección, Through faith in Christ, dice que la salvación es un don de Dios, el cual no es el resultado ni de Salvation nuestras obras ni is a de gift ninguna de nuestros from esfuerzos God, humanos. and not the result of our own strength and good works. Efesios 2:8 y 9 dice, Ephesians 2:8-9 porque says, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras para que nadie se for it gloríe. is by free grace that you are saved. And this is not of yourselves, but it is the gift of God, not because of the works, so no one can pride himself in it or take glory to himself. Y en Tito 3:5, And Titus Tito 3:5, 3 al 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. it says, He saved us not because of any works of righteousness that we have done, but because of His own pity and mercy. El punto 7, hermanos, es la sangre Number de 7 Cristo. is the blood of Jesus Christ from sin. La sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario fue limpia de pecado y es 100% suficiente para perdonar todos los pecados de los The blood hombres. that Jesus shed on the cross, it was free from sin. It is sufficient to cleanse all of our sins. Él permitió ser castigado He was chastened, por los pecados que nosotros cometimos, or He was beaten for the sins that we committed, para que todo ser humano pueda ser libre de la sentencia del pecado. so that all humanity can be free from sin. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, First John su Hijo, nos 1:7. limpia de todo pecado. But if 1 John 1:7 says, but if we walk in the light as He's in the light, no. 1 Juan 1, 7 es otro. Si No, caminamos en siete. la luz, tenemos, His Son cleanses us from all sin. la segunda parte. The second part says, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Hermanos, la sangre de Cristo, si Él dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entonces tuvo que haber sido derramada esa sangre Without shedding blood, there is no para que forgiveness hubiera of sin. remisión de pecados. So that, the blood had to be shed so their sins En can el be Antiguo washed. Testamento ellos mataban un animalito The Old Testament, they would, o un cordero, kill a lamb, y que esa sangre and that lamb, era para redimir it was to redimirnos redeem, nuestros pecados. to forgive our Por sins. eso Jesús es el Cordero de That's Dios. why Jesus is the Lamb of God. Muchos de ustedes conocen todo esto, Many of you do know this. pero mi punto Our central point is, es que nosotros tenemos we must que conocer la profundidad know más the todo depth esto of all this para que nosotros podamos charlárselo so a that we can teach to others. porque usted solo le va a decir, mire, ser cristiano, Because you can tell them, to be qué a bonito Christian es. is a beautiful thing. Hay paz, There's peace, hay gozo. there's joy. Viera cómo me va de bien. How good my life is now. Sí, pero ¿por qué? Yeah, ¿Qué, but why? qué fue lo que pasó en tu vida? What is it that happened in your life? ¿Qué fue lo que tú hiciste? What is it that you did? ¿Verdad? Hay algo que tuvo que suceder en There's tu something vida that must have happened para que tu vida cambiara. so that your life could change. Yo recuerdo que cuando cambié, no sé si a ustedes les pasó igual. I me imagino remember que when sí. I changed. I don't know if it happened to you too. Mis amigos me dijeron, My friends told me, ¿cómo es que ya no tomas? how is it that you don't drink anymore?
¿Cómo es que tú ya no haces esto y haces lo How otro? is it that you don't do this or do that anymore? La mujer te tiene agarrado, It must be your wife who's forcing you not to do this. ¿verdad? Ya no te deja salir. You know, he doesn't, let you go out anymore. Y yo le dije, no es eso. And I said, no, that's not Me it. di cuenta I realized que mi vida no era that my correcta life was not y right. me he arrepentido de And él. I repented. Y ahora sigo a Cristo. And now I follow Jesus. Y entonces empezaban las bromas, ¿verdad? And these, jokes would start going around. Pero eso es lo que generalmente nos dice. Y los amigos que pueden decirle a uno, And what did friends tell you? te volviste del otro lado, They told, oh, you became gay. ¿verdad? Ya no tomas, ya no haces You esto, drink, no you don't haces lo do otro. this, you don't do that. Bueno, Ah. la sangre de Cristo borra todos los The pecados. blood of Jesus washes all Vamos a sins. apresurarnos. El 8, Cristo morando en los creyentes. Number 8, Jesus living in all believers. Un cristiano es una persona que ha invitado al Señor Jesucristo a venir y a vivir dentro de A él. Christian is someone who has invited Jesus to live inside of them and to live in them. El que ha puesto su confianza en lo que Cristo ha realizado por él cuando murió, fue sepultado y se levantó de los muertos. A believer trusts that Jesus died in him and that he's now alive and believing that Jesus' life dwells in him, within him. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad John 14:17 says, the Spirit of truth mora con vosotros y estará con lives with you vosotros. and will be in you. Y Juan And 14:23 John 14:23 says, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Jesus answered, if a person loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Ok, el punto 9 es la resurrección. Number 9 is the resurrection. Creemos que Jesucristo fue físicamente resucitado de la muerte en un cuerpo glorificado. That Jesus Christ, resurrected in a glorified body. Después de 3 días de su muerte en la After cruz. 3 days of his death on the cross. Y un día todos los creyentes en Cristo And one day all the believers in Christ serán también, will also be. o sea, resucitarán, They ¿verdad? will resurrect as well, Físicamente, physically, con cuerpos glorificados. with bodies that are glorified. Imagínense si Jesús no hubiera resucitado. Imagine if Jesus had never resurrected. El diablo fuera el campeón The devil would be the champion. y nos tuviera, pero bien aniquilados. And he would have us very destroyed. Pero como Jesús resucitó, But because Jesus resurrected, es victorioso. he's Por eso victorious. venció la muerte, That's why he defeated death, venció el pecado. defeated sin. Él está sentado a la diestra del He's sitting Padre. on the right hand side of the Sobre Father. todo principado, Over every potestad, sobre toda principality, autoridad. power, authority, No hay otro nombre más There's no name en el higher cual podamos ser salvos. to which we can Solo be en el nombre de saved. Jesús. All in the name of Él es el Jesus. Rey de Reyes, He is the Señor de King of Kings, Señores. Lord of Lords. Entonces nosotros predicamos a un Rey que So vive we preach a King that y que lives, vendrá. that will come back. Entonces, eso tiene que estar muy claro So that has to be very en clear nosotros, in all of us, de que Él resucitó. that He El resurrected. poder de la The resurrección, power of the hermanos. resurrection in us. Es más, nosotros, pues cuando nosotros también morimos, pero vamos a resucitar When we, y estaremos con Él. also die, we will resurrect. It will Si be es with Him. que And only morimos en Él. if we die in Christ. ¿Verdad? Yo ya no vivo yo, más I Cristo. no longer live, but Christ lives in me. Y lo que vivo, lo vivo por la And what fe I en live, el Hijo de I live Dios. by the faith in Jesus Christ. El 10 es, hay un cielo y hay un infierno. Number 10 is hell and heaven. Esta There es is- una doctrina bien interesante. This is a very interesting doctrine. En el libro en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 6, The book of Hebrews chapter 6 nos habla de ello también muy talks about it as fuertemente. well. Y nos hace ver And it makes us see de que en el Antiguo Testamento, that in the Old Testament, la gente que moría the people that would die, se iban los que morían en Dios, digamos, those that would Los- die in Christ los or in que- God, morían creyendo en la Believing promesa del the Mesías, promise of the que iba a Messiah, venir el Mesías. that the Messiah was coming, Ellos iban al seno de Abraham, that would go to the Abraham's bosom. pero los otros But the others iban a un lugar de will tormento. go to a place of torment, Y entonces estaban en un lugar de tormento. and they will be in a place of torment. Pero cuando Cristo vino But when Christ came, y descendió a las profundidades de and la he tierra, came to the depths of the earth, se llevó a todos los que habían muerto He took all en that had él, died in creyendo en Him, la venida de él, believing in His return, y in se los His llevó al coming, cielo. and He took him to heaven. Entonces cuando uno muere, los So que when we morimos en die, Cristo,
Those Vamos that, a su presencia, vamos a estar con Él. when we die, we Jesús. go and be with Him. When we die Pero in los que Christ. mueren sin Cristo están en But un lugar de those tormento. that die without Christ are in a place of torment. Que al final del That tiempo, at the end of the time, todos, porque el lago de fuego fue creado para Satanás y sus Because seguidores y sus demonios. the lake y of sus fire ángeles. was created for the devil and his demons. Entonces, al final del juicio, So en el at the juicio end del of- trono, el gran juicio del trono At blanco, the end of the judgment of the white throne, lo que va a pasar es que entonces What will happen is vendrán todos los que murieron sin Cristo, all those that die without Christ van al lago de fuego. will come and be in the lake of fire. Y nosotros reinaremos juntamente con And we Cristo. will reign with Christ Estaremos con Él. forever and ever. Y ahí hay mucho más And there's so much profundidad en todo more esto. depth in all that. Pero quiero hacerles ver But I want to tell you que va a haber un lugar de tormento eterno, that there will be a place of como eternal hay un torment, lugar de vida eterna like a en place Cristo of Jesús. eternal everlasting life Y in que nosotros Jesus. ahora es cuando decidimos, And then now is when we decide o nos vamos a ir con if Satanás we're going to go with Satan eternamente, eternally en un lugar de fuego y in a de place of tormento, fire and torment, o estaremos en una or if we're going to be ciudad de paz y de gozo in con a nuestro Señor. peaceful city because we have Him. El punto 11 Number 11, habla del bautismo en agua y la cena del Señor. water baptism and the supper of the Lord. Todos tenemos que bautizarnos We en all agua. have to get baptized in water. Es bien importante It is very important que nosotros estemos that bautizados. we be baptized. Cuando Jesús fue al desierto, When Jesus went to the fue llevado desert, por el Espíritu Santo al desierto, taken by the Spirit of God in the desert, fue después de haber sido it was bautizado after también en he agua. was baptized in water. One time is enough for Una us to be vez. baptized. Yo sé que hay muchos lugares que vienen y dicen I know que there's many people that say that si usted quiere ser miembro de esta if iglesia, you want to tiene be que a member of this bautizarse. church, you have to get baptized again. No, hermanos. No. Cuando uno se bautiza, When you get baptized, es como una muestra it is like a demonstration de que usted se arrepintió, that you repented, muere su hombre viejo, your old queda self dies, sepultado en el agua your sin sits in y that sale el water, nuevo, la nueva criatura, el and nuevo a ser, el new nuevo, creature, a new person comes out, la nueva criatura, a new ¿verdad? creature. Es el nacimiento nuevo That que is a hay. new birth, Y usted está dando and you are, entendimiento de que quedó sepultado su vieja naturaleza. you're testifying that your old self has died in that water. Así como Jesús fue levantado por el poder del The Espíritu same Santo, way Jesus was raised up by the power of the Holy nosotros Spirit, venimos a vida nueva we también. come to new life in Y Christ. además And es una demostración pública also is a public de que demonstration uno es seguidor de that Cristo. we are a follower of Jesus Si uno lo Christ. hizo con ese entendimiento, If we did it with that understanding, es una vez debe ser. it is one time that we do it. Bueno, yo 2 veces he sido bautizado. I've been baptized twice. Una cuando era chiquito, Once when I was a baby. pero una gran fiesta, dicen And mis there was a papás, huge party, que me la perdí. and I missed that party. I don't remember it. Ellos la disfrutaron, yo no. They enjoyed it. I don't remember it. Pero cuando ya fui mayor But when I was older y me bauticé, and got baptized, hubo una gran fiesta there was a también. huge party. En los cielos y In en heavens. vida And, y con muchos hermanos. ¿verdad? and with many, many Pero brethren. una fiesta espiritual, But a spiritual, no fiesta party. como la que se celebraron mis not papás a party of the world. y todos los demás. Y de ahí, bautismo en agua, ¿verdad? La cena del Señor. The Lord's Supper. Tenemos que participar de la cena del Señor, We must partake in the Lord's Supper porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. because we announce His death until He returns. Es recordar lo que Él hizo por nosotros. Is to remember what He's done in our lives. Esa es en sí la That verdadera is comunión. the true communion. Cuando nosotros venimos y participamos de la cena, When we come and participate of the supper, nos hace recordar el sacrificio de Él, we reflect the lo sacrifice que Él hizo por of nosotros, what He has done for us. y nos hace reflexionar. We reflect. Y creo que por eso es que muchas congregaciones That's why lo we hacen believe mensualmente, many algunas congregations do it semanalmente, monthly, pero es más que todo para but recordar it is simply to remind el us sacrificio del of that Señor. sacrifice that Jesus did. Vamos a leer este versículo que está en 1 Corintios 11, We're 23, going to read 25. this verse, 1 Corinthians 11, 23, 25. Dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. He says, and after he had given thanks, he broke it and said, take it, eat it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this, or this do, as often as you drink it, in remembrance of me. Un compañero de colegio, You know, a colleague of mine in school, él es muy fiel en la iglesia católica, he's very faithful in the Catholic Church. envió un texto, envió un ¿cómo se llama? Un video. He sent a video, Y me llamó la atención porque eso es lo que yo he pensado también y And yo it creo que drew- ustedes lo han pensado. he drew my attention. I thought about this, and Y dice que este sacerdote era muy amigo de un pastor luterano. it says that this Catholic priest was very much good friends with a Lutheran pastor. Y un día el pastor luterano llegó One a la day- iglesia católica The Lutheran pastor came to the Catholic Church porque el sacerdote lo invitó because the priest invited him. y le dijo, ven, visita Dice, nuestra iglesia. Come to my church. Y entonces dice que llegó el momento de la comunión And it said that the time of communion came, y entonces pasó la gente a comulgar, ¿verdad? and people came forward to Y grab, pasó toda la ceremonia de la and comunión. the whole ceremony went by. Ustedes saben que ellos creen que Jesús está en la hostia, ¿verdad? You know that they believe that Jesus Es lo is in que le the llaman la oyster. transubstanciación. That is what they call the. Y que si uno rompe la hostia y That if que you algunos break- han tenido la experiencia de que ahí está la sangre de Cristo y That if you lo break han your llevado a oyster, laboratorios y etcétera, you etcétera, believe that that's where Jesus' que de ahí body sale is, sangre y that the todo ha blood comes tenido out from that and es all algunos that. testimonios que ellos So, tienen, ¿verdad? These are some of the testimonies they Nosotros have. no lo creemos, sino que We es una don't believe that. representación del cuerpo de We Cristo only believe it is a y una representation, representación de la sangre de and the Cristo, representation of the body of Christ and the blood of Christ. ¿verdad? Entonces dice que vino So it says that al finalizar, le At the dice el sacerdote, le dice, ¿qué piensas de the priest said to Le dice, the "Mírale, pastor, said, no te vayas a molestar? the pastor said to the priest, Pero listen, yo don't pienso, bother, don't get upset with me. Si ustedes creen que Jesús está en la hostia, But I said, listen, if you believe that Jesus is in that oyster, ninguno de ustedes, none of you, de toda la gente que pasó, none of the people that are here, veneró eso, le dice. you know, Todos estaban platicando, estaban riendo, what made, masticando chicle, muchos con el teléfono, todos ahí. No nada. one- no one y de re- repente pasaron a comulgarles. no one reverenced the act. No hubo una reverencia. There was no reverence towards Y the después act. regresaron, dice, And then everyone came back to their y algunos hasta seats, se estaban peleando. and there was some fighting. Entonces, si en realidad Jesús So, estuviera ahí, if in reality Jesus was in that oyster, las vidas cambiarían. the people would change. Porque en realidad entenderían Because y they would lo harían understand, con mucha honra y and they would do it respeto. with much honor and respect. Entonces ahí se puede dar cuenta And uno that's where you can see que no lo es. that there was no reverence or respect towards us. Porque Jesús mora en nosotros. That's because Jesus lived to that. Y el cambio lo hace el Espíritu Santo cuando nos redarguye de pecados. And the Holy Spirit is the one who brings the change Por when eso we're convicted of sin. Yo comulgaba también. And that's why I will always confess my sins. Y después de comulgar uno volvía a pecar. Sorry, I Porque would uno no, partake of the Lord's Supper and then I would no sin había again. un cambio. Because there was no real change, no No sé si understanding. ven, pero esa es una ilustración But this is an que me illustration la envió un compañero that a friend de colegio, ¿verdad? sent me from school. Y yo no opiné nada para no You know, ofenderlos. I didn't know, Porque yo sé que Dios mismo les habló, a ellos mismos se hablaron entre ellos. I didn't comment about the video because I know Y God sé que touched them Dios all. hace la obra. And they began to speak among themselves and God does the work. Bueno, la segunda venida, el punto 12. So 12, the second coming of Christ. Jesucristo regresará a la Lord tierra física y will come visiblemente back por segunda vez Physically and visibly for the para second establecer time su reino, to ¿verdad? establish His kingdom. Esto sucederá en una fecha que las escrituras no revelan. This will happen on a date that the scriptures do not reveal. Toco de una vez el 13, 13, sanidad de los enfermos. divine healing. Creemos en la sanidad de los We enfermos. believe in divine healing. Yo he vivido muchas experiencias de ver gente I have sanada lived through many experiences seeing people being healed, y creo que ustedes también. and I do believe you too. Creo que en las congregaciones I believe that in congregations donde estemos, where we are, uno experimenta y ha visto las we sanidades. have experienced and seen Y debe de healings, and it must be there. Y el bautismo en el Espíritu In Santo. the baptism of the Holy Spirit, También creemos que
es importante tener el bautismo we en el Espíritu believe that Santo. it is important to have the baptism of the Holy Spirit. Porque le dice en Hechos 2:17, Talking about ¿verdad? Acts 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda And carne. it shall come to pass in the last days, says God. Y en el 38 y 39 dice siempre de Hechos 2, In Acts 2:30 and 39 y says, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. and ye shall receive the gifts of the Holy Spirit, the Holy Ghost, for the promise is unto us, unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Y en Marcos 16:17 Mark 16:17. dice, y estas señales seguirán a los que And creen. these signs shall follow those who believe. Y habla, y el punto que ahí quiero recalcar es que dice, y hablarán en nuevas And the point I lenguas. was emphasizing is that in my name they will speak in new tongues. Entonces necesitamos el bautismo en el So Espíritu we Santo. need the baptism of the Holy Spirit. Cuando tenemos el Espíritu de Dios When we have the Holy Spirit manifestándose entre nosotros, manifesting among us, veremos que we will cuando see compartimos that when we share, va a haber algo diferente. something different will happen. Veremos cómo la palabra les va a impactar We will más. see how the word will impact people. Les será revelada a usted mismo It will be revealed to you, y podrá trasladar el mensaje que usted debe trasladar and you a la will persona que está transmit the discipulando, message. ¿verdad? Así que So esos son los puntos, hermanos. these are the points. Fueron muy breves mis explicaciones My- para, si no pasamos, cada uno de los puntos es un mensaje. You know, every point is a message on its own. Pero bueno, espero no haberlos, espero haber dejado la semilla I para would que have ustedes put the seed in tengan la you diligencia de buscar. so that you can have the diligence and seek it. Es más, ustedes tienen que ampliar muchas de las cosas que yo dije You have to expand on the things that I y que el shared mismo Espíritu de Dios se las revele y se las so the Holy Spirit can reveal confirme, that to you and confirm it. ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Any questions tonight? Yes? Sí, Jeremy. Saw in Matthew 28 to be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And then we saw in Acts, I forget, which to be baptized in the name of Jesus. Can you explain that, please? Sí. Hay una denominación que solo bautiza en el nombre de Jesús, There's a ¿verdad? denomination that only baptizes people in the name of Jesus. Pero el Señor cuando habla ¿cómo se llama? En Mateo 28 dice que debemos By bautizar en el nombre Matthew del Padre, del 28 Hijo y del says that Espíritu we Santo. must baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y recordemos que si creemos que Jesús es Dios And if we believe that Jesus is Lord, y que es la segunda persona, that He's the second person of God, estamos bautizando en el nombre del Padre, del we're Hijo y del baptizing Espíritu in the Santo. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces yo creo que I believe that lo que Jesús dijo what Jesus said es bautizar en el nombre del Padre, is del to Hijo y del baptize Espíritu in the Santo. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y así debe ser. And it must be that way. Porque aunque Jesús es el que le damos toda la honra y la Because gloria, we give glory to God, es el mismo Dios, It el is mismo Padre, the same tomando un cuerpo, Father and God, o sea, el mismo Dios, ¿verdad? The same Tomando un God. cuerpo, grabbing the body, manifestándose, manifesting, dándose a conocer a nosotros y Let- dándonos a conocer al Padre a nosotros. letting us, know the Father. Y después el Espíritu Santo, Él se va y viene el Espíritu Santo And He will leave, and the Holy Spirit comes para darnos a conocer al Hijo y al Padre. to, make known to Dios, us ¿verdad? the Son and the No sé si Father. Am I making sense? Entonces yo creo que debe ser en el nombre del I Padre, del Hijo y believe del it Espíritu must be Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you. Hay más, ¿verdad? There's so much. ¿Alguien quiere agregar algo? Anybody wants to share or add to Sí, this? Carl. Question: is it possible to be that you are baptized with the Holy Spirit, but you are not able to speak in tongues? ¿Es posible estar bautizado en el Espíritu Santo y no hablar en lenguas? Yo creo que muchas personas tienen o sea, si tenemos el Espíritu Santo, If we have the Holy Spirit, lo único que necesitamos es la manifestación, do you think that we need is the manifestation? ¿sí? Si tú crees en el Espíritu Santo, If you believe in the Holy Spirit, lo que tienes que es permitir que se manifieste. you must allow that He may manifest. Y a veces se manifiesta orando tú por un enfermo, And sometimes He may manifest as Y you ese pray for enfermo someone sana. sick, and that person is healed. a veces teniendo uno una palabra profética Sometimes having a prophetic word, y Dios la ha puesto en la vida de uno. and God has put in your life. A veces el discernimiento lenguas no porque estás hablando, pero el discernimiento de espíritus, Sometimes we may have the discernment of spirits, ¿verdad?
Pero a veces hay personas que no hablan en lenguas Sometimes people don't speak in tongues. porque no han permitido la Because manifestación they have not fuerte del allowed Espíritu the Santo. manifestation of the Holy Spirit in their lives. Yo creo que una de las señales más fuertes I believe that one of the es signs el hablar en lenguas. is to speak in tongues. ¿Sabe por qué? You know why? A ver si logro trasladarles I hope I can esta. explain this well to you. Yo le pregunto al Señor muchas veces I también ask para many things to ustedes, God, y Dios me da algunas respuestas and God gives me answers muy sencillas para Very que yo las simple. entienda, porque si that I may no, understand no them. entiendo. Entonces, ustedes saben que las oraciones por sanidades son muy invitadas. Hay You know- mucha gente que ora por sanidad You know, there are many people that pray for healing y no tiene el Espíritu and Santo. they don't have the Holy Spirit. ¿Sí? Usted va con un brujo y le dan no sé qué, no sé You cuánto, know, y you go resulta to a que witch and le esconden la enfermedad. that surely they hide the Y usted sickness cree from que está you. enfermo, pero al cabo del tiempo le vuelve a And you aparecer think you esa got healed, enfermedad but u later otro, on u you otro. get sick again with the same illness or even a worse one. Hay otros que tienen visiones y Other no son de people, Dios. or other people have visions and they're not from God. Otros profetizan y no es de Dios. Other prophesy and they're not from God. Los psíquicos va usted Psychics. y le dicen un montón de cosas, le están Ajá. profetizando, pero no es de And they Dios. prophesy many things. Y muchas veces hay gente dentro de la iglesia. And many times there are people in the church, Vienen brujos, the witches come, vienen gente de esa you naturaleza. know, people of that nature come, Y nosotros creemos que son personas de Dios porque And we empiezan a believe dar profecía, that they're people of God because porque they begin empiezan to a orar por preach, sanidades or they begin to heal people, y no lo son. and they're not from God. Entonces decía yo, Señor, ¿qué es lo que no pueden, qué es lo que Satanás no puede imitar? And I said, Lord, what is it that the Satan cannot imitate? Entonces cuando me vino una respuesta, las lenguas, And an answer came to me, it says tongues. porque cuando los demonios quieren imitar las Because lenguas, when Satan wants to imitate tongues, son lenguas todas desafinadas, these tongues sound very dissonant. lenguas que They usted don't siente que no flow. son de You Dios. feel that they're not from God. Lo pone uno como cuando el músico sabe tocar bien las notas For example, a musicales. musician knows how to play the notes well. Si Renka se pone a tocar ahí y dice este es sol, If Ryan begins to play, it says this G. yo no sé si es sol. I don't know if it's a G. O sea, aprendí que do, re, mi, fa, sol, I así, learned do. no C, D, E, F, G, A, Pero B, cuál es C. cada una de las notas no la sé. Which one of the notes is it? I don't know. Pero cuando alguien está hablando en But lenguas, when someone is praying in tongues, puedo entender o discernir I can discern si son de Dios o no son if de they are Dios. from God or not. Porque no son lenguas Because they're not tongues en una forma correcta. that sound right Y or es más, sound harmonious. Yo vengo y les pregunto, And I asked them also, nadie llama a Jesús. no one Yo les digo, can ¿quién call es tu Jesus. Señor? And I asked him, who is your Lord? Porque nadie llama a Jesús Señor Because no one can call Jesus Lord. si no es por el Espíritu Except Santo for the Holy que nos ha Spirit. sido dado. Entonces ahí, si las lenguas no son de Dios, So if the tongues are not from va a God, pasar algo something's going to change. Something's going to happen. que me va a hacer ver That de que will- no tienen el Let Espíritu me de see that they Dios. do not have the Holy Spirit yet. Sí, no sé si te, Am I making sense? te So, enredé o did I answer your respondí. question? Entonces, una persona que So no habla en a person lenguas that does not speak in tongues no quiere decir que tiene un espíritu de Satanás, does not mean that they have a spirit of Satan. No, porque puede tener una conducta muy correcta, because they may have good behavior, puede tener they discernimientos, may have discernment, puede dar profecía, tener they may get visiones, prophetic tener words and sanidades. visions and healings. Lo único que necesita es manifestar. The only las thing that lenguas. need is manifestation of those tongues. Muchos piensan, yo antes, al principio, You know, at the very beginning, pensaba que el Espíritu de Dios venía y era el Espíritu Santo el que hablaba I lenguas. used to think that the Holy Spirit would be the one to move my own tongue, Pero no es el Espíritu Santo el que habla en but lenguas. it's not the Holy Spirit that speaks Dice in que Él tongues. nos da que nosotros He is the hablemos en one that lenguas. gives us the ability Él to pone speak el in tongues. lenguaje en nosotros He puts the y language in nosotros us, hablamos las and then lenguas. we speak them. Pero no es Él, But it is not Him. ¿verdad? Él nos da a nosotros ese lenguaje. He gives us that Es más, cuando usted language. está hablando en lenguas, When you're praying in tongues, tu mente está pensando en otras cosas. your mind may Puede be estar thinking, orando. your mind may be thinking of other things or praying. Yo no sé si ustedes lo pueden hacer, I don't know if you can do this. pero yo oro en lenguas, I pray in tongues, pero en mi mente and in my mind, estoy diciendo, Señor, te necesito.